Buenas noches, jóvenes, estamos de nuevo aquí. Vamos a hacer un repaso de la lección 4, formas musicales, formas instrumentales y formas vocales. Básicamente cuando en música hablamos de formas musicales o simplemente de forma, estamos haciendo referencia a un tipo determinado de obra musical. En este sentido, una sonata sería una forma y una sinfonía otra diferente, ¿verdad? Tenemos en el tema de las formas musicales hay un concepto más amplio dentro del cual caben los estilos y las formas. Nos referimos al género. El género de una obra musical se refiere al espíritu de esa obra o a su forma expresiva, y así podemos encontrar la música, que está la música religiosa y la profana, la música culta, popular, programática, y descriptiva, música dramática y la música pura. La música religiosa y profana, vamos a definir lo que es la música religiosa y profana. La música profana es el contrario de la música sacra, ya que la música sacra era hecha para Dios u otros símbolos religiosos, y la profana era toda la música creada hacia temas que no tenían que ver con temas religiosos, ¿verdad? Música culta y popular. La música culta o artística es una denominación general para aquellas tradiciones musicales que implican pues consideraciones estructurales y teóricas avanzadas, ¿verdad? Se distingue así pues de otras grandes tradiciones musicales como son la música popular. Tenemos la música programática y descriptiva. Es la música que tiene por objetivo evocar ideas o imágenes extra musicales, ¿verdad?, en la mente del oyente. Representan el estado de ánimo, imágenes o escenas. El término se aplica exclusivamente a la tradición de la música clásica europea, particularmente en la música del periodo romántico del siglo XIX. Y la música dramática es música pura. Son todas aquellas obras musicales instrumentales que no contienen ningún elemento extra musical, es decir, que no contienen relación con ningún texto, ¿verdad? Vamos a hablar también del estilo. Pues el estilo tiene que ver mucho con el compositor, pues esta característica es la que identifica la obra del creador como un producto suyo. Ello significa, en términos elementales, que entre más personalidad tenga la obra, ya es más auténtica, y en caso contrario, a menor personalidad y originalidad, el estilo decae, haciendo de la obra algo mediocre y seguramente poco o nada original, ¿verdad? Y cuando hablamos de las formas, se refiere a la estructura de la obra musical, es decir, si es una sonata, fuga, ópera, salsa, merengue, jazz, rock, entre otras, ¿verdad? Al elegir una forma musical determinada, el compositor ha querido pues expresar de un modo determinado, ¿verdad? Clasificación de las formas musicales. Tenemos las formas instrumentales. Solo intervienen los instrumentos musicales y sus formas pueden ser simples en algunos casos y complejas y extensas, ¿verdad? Con varios movimientos como las sinfonías, sonatas, conciertos, suites, que son formas musicales europeas, y el jazz, que es una forma musical del continente americano, ¿verdad? Y formas vocales. Interviene la voz humana, pero también son los instrumentos musicales, y las formas pueden ser simples en algunos casos y complejas también. También las complejas, cuando decimos complejas estamos hablando de la oratoria, la ópera bufa, que son formas musicales europeas, el jazz, el tango, la salsa, entre otras, que son formas musicales del continente americano, ¿verdad? Formas musicales vocales son estructuras musicales creadas para ser interpretadas mediante la voz humana, ya sea como solista o en algún tipo de agrupación instrumental. Cuando hablamos de la sonata, aparece en el siglo XVII, siendo Caccini y Peri Florencia de los primeros conocidos en tratar esta forma musical. La cantata pertenece al ámbito vocal, aunque también tiene una importante sección instrumental. Existen dos tipos de cantatas, una de carácter profano y otra de tipo religioso. Inicialmente se escribía para una voz acompañada de algunos instrumentos, pero fue evolucionando hasta llegar a utilizar grandes coros y un importante número de instrumentos, ¿verdad? Y compositores de cantata profana fueron, entre otros, Clérambault y Rameau, que es de Francia, Telemann y Bach, que es de Alemania. Se dedicaron pues tanto al género profano como al género religioso, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de la ópera.
Es la máxima expresión artística. Se reúne en una sola obra de diversas artes, literatura, música y dramaturgo, y algunas de las partes plásticas, la pintura especialmente, y en algunos casos la escultura, ¿verdad? Tal es la complejidad artística de esta forma. La ópera es un drama o tragedia teatral que aparece en el siglo XVI, en la que toda la obra se desarrolla musicalmente, todos los papeles son cantados, ¿verdad? Con Claudio Monteverdi, esta forma musical adquiere una personalidad que desembocaría en la gran ópera que influenció a Francia y Alemania. Son óperas de Monteverdi: Orfeo, El regreso de Ulises, La coronación de Popea. En la época del romanticismo aparecen otros maestros y compositores de óperas como Verdi y Puccini. Posteriormente aparece Wagner y Debussy, entre otros maestros, quienes dieron gran impulso a esta forma musical, ¿verdad? Y la ópera en Honduras, la función musical de Honduras fue fundada en 1992 por un grupo de amantes del arte del bel canto, encabezado por el señor Giuseppe Gorgus, y con el objetivo primordial de promover el arte y la cultura dentro de la sociedad hondureña, impulsando nuevos valores, desarrollando sus potencialidades y promoviendo sus talentos, presentando la Traviata como su primera obra. El director titular de la Fundación Musical desde sus orígenes ha sido el maestro pues Juan Antonio Núñez, quien ha dirigido desde el año 1992 más de 10 óperas. Entre algunas están El Barbero de Sevilla, Madama, Butefli, La Serva Patrona, La Caballería, La Rusticana, y entre otras. Ahora la ópera bufa es de carácter cómico. A esta hay que reconocer el mérito de servir de revulsivo y renovación de la ópera de serie. Club en Francia fue uno de los renovadores de la ópera seria y el impulsor en París de esta forma lírico-teatral, convirtiendo a esta ciudad en el punto de referencia operístico durante algún tiempo. Ejemplos de ópera bufa: El Barbero de Sevilla, de Rossini, Las bodas de Fígaro, de Mozart. Y finalmente tenemos la oratoria o el oratorio. Es una forma de la música clásica europea que consta de coros, arias y recitativos interpretados por solistas, coros y orquestas. Comúnmente el oratorio tiene un trama derivada de la religión cristiana, aunque desde el siglo pasado también se ha escrito oratorios de contenido no religioso. Algunos oratorios famosos están el Mesías, se escucha mucho por la Semana Santa, fue creado por Handel, y el oratorio de Navidad fue creada por Bach. George Frederick Handel, que es el mejor conocido como el Día por el Mesías, escribió oratorios sagrados basados en temas de la mitología griega y romana, ¿verdad? El oratorio de Navidad es una obra sacra de Johann Sebastian Bach, compuesta por ser interpretada pues durante las fiestas de Navidad, escrito en 1734, Y tenemos las formas musicales instrumentales. Son estructuras musicales creadas para ser interpretadas únicamente por los instrumentos, ya sea como solistas, dúos, tríos o por agrupaciones orquestales de diferentes tamaños. Entre ellos tenemos la sinfonía, el concierto, el preludio, la fantasía, el bolero, la sonata, ¿verdad? Cuando hablamos de la sinfonía, pues esta es una obra muy larga en la cual intervienen muchos solistas que interpretan diferentes partes de la obra musical. La sinfonía tiene 4 movimientos que son inicia con un movimiento alegro, seguido de un segundo movimiento lento, adagio o andante. El tercer movimiento, más rápido, generalmente es un minueto, y el cuarto movimiento pues se llama presto o vivo, ¿verdad? Y la sinfonía es una obra muy larga. El término lo utilizó Mozart en su obra Sinfonía concertante para violín y viola en mi bemol mayor, ¿verdad? Un término ligado a la sinfonía y copia de ella es la sinfonietta. Como su nombre indica, es una sinfonía más corta o de forma menor, con menos pretensiones estructurales y de desarrollo, ¿verdad? Dicho término fue utilizado por primera vez por Rimski-Korsakov. Después de él, otros compositores pues han utilizado este término, entre ellos Prokofiev, Sibelius, Britten y Hanaceta. Y vamos a hablar ahora de la sonata
Ha sido utilizada generalmente para las obras de 3 o 4 movimientos para 1 o 2 instrumentos, como sucede en las sonatas para piano, solistas o con la sonata violín. La sonata es una composición musical para 1 o más instrumentos, como les decía, generalmente para las obras de 2 o 3, 4. ¿verdad? La sonata tiene diferentes tipos de sonata: la sonata de tiesa y la sonata de camera. Vamos a hablar de la sonata de da chiesa, sonata de iglesia. Una obra sería con 4 movimientos con la estructura lento, rápido, y que refleja el espíritu religioso y contemplativo de la iglesia. ¿verdad? Esta es la sonata da chiesa. Y la sonata de da camera, sonata de cámara, una serie de movimientos cortos con origen en la danza, por lo que se le denominó sonata profana, que fue la precursora de la suite. La combinación instrumental más típica para la sonata durante el barroco medio y tardío fue la sonata triba, 2 instrumentos melódicos acompañados por el bajo continuo. El maestro por excelencia de la sonata a trío del siglo XVII fue el violinista italiano Arcangelo Corelli, y durante la época preclásica y del clasicismo temprano, la sonata da chiesa, influida por la sonata de camera, evolucionó hacia una forma definida de 4 movimientos. ¿verdad? A medida del siglo XVIII, el término sonata comenzó a utilizarse únicamente cuando el medio interpretativo era un instrumento de teclado solista o algún otro instrumento solo acompañado por un teclado. ¿verdad? La sonata clásica que da ilustrada con las obras de Wolfgang Amadeus Mozart y Joseph van con Beethoven y los grandes maestros del clasicismo. ¿verdad? Y la tradición de la sonata clásica se mantuvo en manos de compositores austriacos y alemanes del romanticismo, como es Franz Schubert, Robert Schumann y Johann Brahms. Y ahora vamos a hablar de lo que es la suite, forma musical barroco, compuesta por una serie de danzas o movimientos rápidos lentos. De alguna manera es de las primeras formas compuestas, ya que parece que en los primeros intentos históricos por alcanzar estructuras musicales más complejas que las existentes hasta entonces, pues hablamos de la Edad Media, la manera más sencilla de conseguirlo era encadenando diversas danzas. ¿verdad? Con Bach y Handel adquirió una estandarización con 4 danzas principales, ¿verdad? La suite, que entre ellas están la Allemande, Courante, Sarabande y Gigue. Y durante el siglo pasado adquieren una gran importancia, y tanto en Italia como en Francia, Alemania, en Inglaterra, que se cultivan enormemente, ¿verdad? Estamos hablando de la suite y ahora vamos con el bolero, que es una forma musical española. Está dividido en 3 partes en la danza a la que también hace referencia a esta palabra. Los bailarines danzan acompañados por una guitarra y por cantos y toques de castañuela, ¿verdad? También se conoce por este nombre a un género melódico cubano de carácter ligero, escrito en compás binario y tempo lento, ¿verdad? Este surgió en el siglo XVIII. Un famoso ejemplo de bolero es el bolero del compositor francés Maurice Ravel, que fue creado en la ópera Carnier en noviembre de 1928 por los ballets de Ida Rubinstein en una obra musical, ¿verdad? Y finalmente terminamos con el concierto, que el nombre de concierto se utilizó por primera vez en Italia en el siglo XVI, pero no se hizo habitual hasta alrededor de 1600, al comienzo del barroco, ¿verdad? El estilo concertante fue desarrollando especialmente por el compositor italiano Claudio Monteverde, especialmente en sus libros de música para madrigales en 1605 y en 1638. Dentro de los conciertos se distinguen 3 subgéneros: concierto vocal, concierto grosso, concierto para solista. El concierto vocal significa que es obra de inspiración religiosa con acompañamiento instrumental, generalmente un órgano, ¿verdad? Esta forma apareció a finales del siglo XVI, conocido también como concierto da chiesa, que significa concierto de iglesia. Y el número 2, que es el concierto grosso. En esta forma musical, uno o varios instrumentos se destacan como conciertos o solistas, concertinos o solistas en determinados pasajes de la obra. Sus primeros representantes fueron los italianos Corelli,
y Geminiani. Más tarde sería el gran compositor Vivaldi. A partir de él, pues esta forma tuvo lo general 3 movimientos, que son allegro, adagio y allegro. Y el número 3, concierto para solistas, nace a principios del siglo XVIII, de diferencia del concierto grosso, ya que aquí aparece un solo instrumentista, concertino o solista sobre el resto de la orquesta, ¿verdad? Bueno, aquí concluimos con las formas musicales. Solo es un repaso de la lección 4 del libro. Y la tarea 4 de repaso del segundo parcial en su cuaderno valor 1, ver el video de repaso de la lección 4, formas musicales, que es este mismo que lo estoy haciendo. Lectura de las páginas 88 a las 95 de su libro. Haga una guía de estudio de 12 preguntas con su respectiva respuesta. Estas tareas de repaso se subirán siempre a la aplicación de Classroom y se van a discutir el miércoles, si Dios quiere. Que pase linda noche. Nos vemos pronto.